Bueno, mi nombre es Eliseo Sánchez Espeitia y voy a presentar el proyecto, la práctica 1 de la clase de microcontroladores. ¿Qué es lo que hace este microcontrolador? Bueno, antes de explicar el código vamos a correrlo. Va a encender dos LEDs, los que corresponden al puerto 2.1 y al puerto 4.7, que vendría siendo respectivamente el LED 1 y el LED 2. Ahora vamos a proceder a explicar el código. En el código vemos que tenemos la función bis.b, numeral bit 7, Asperson P4dir. Esta instrucción, la primera, la de la línea 27, al igual que la línea 28, se hacen para configurar la GPIO del puerto de ambos LEDs, que corresponde al 2.1 y al 1.0 y al 4.7. Una vez eso, tenemos la etiqueta loop, la cual va a crear un ciclo. Después tenemos la instrucción bis.b, que pone en set, da un 1 a la salida, porque previamente configuramos que iba a ser una GPIO de salida, o sea, las entradas de propósito general las vamos a usar como de salida. En esta instrucción lo ponemos un set, es decir, que va a tener un 1 lógico, al igual que en el puerto 1.0. Es por eso que los LEDs están encendidos y nunca se apagan, aunque presionemos alguno de los botones, porque no los tenemos configurados. Es por eso que siempre están encendidos. Dándole paso a paso, vemos cómo está la instrucción jump loop y regresa a la etiqueta loop, a la debajo de la etiqueta, y comenzamos en la instrucción, la segunda instrucción y otra vez de nuevo. Es por eso que siempre está encendido. Ahora, continuando con la segunda parte de la práctica, que nos dice que introduzcamos nuevas líneas de código. En esta ocasión primero explicaremos el código y después correremos en la tarjeta. Tenemos la función bis.b, que significa que va a poner en set, va a dar un 1 lógico en la configuración de la GPIO, por lo cual va a ser un puerto de salida de datos que corresponde al 4.7. En su caso vendría siendo el LED 2. En la siguiente línea de código, big, tenemos una nueva instrucción. Esta instrucción viene es be clear, va a dar un 0, a diferencia del código de arriba, de la línea de arriba, que set down 1, este va a poner un 0. Lo que significa que en vez de ser un puerto de entrada de datos, va a ser de salida de datos. Este corresponde al 2.1, que en la placa viene siendo el switch 1, este que vemos aquí. Ahora estas líneas también son nuevas. Bis.b, numeral bit 1, Asperson P2ren. Aquí estamos usando un registro de resistencia, lo que significa que estamos haciendo un pull-up para que mientras no se presione nada, no queden los datos flotando, porque como sabemos, en electrónica digital solamente puede haber 1 o 0, o sea, no puede haber nada intermedio, porque si no, pues suceden cosas que no tenemos ya definidas. No suceden cosas que no queremos, y entonces, para evitar eso, tenemos este switch conectado a una resistencia que está conectado a la fuente para que nos dé 1. Mientras que la línea de abajo es eso, bis.b, numeral bit 1, Asperson P2 out. Aquí quiere decir que va a tirar hacia arriba, o sea, hacia los 5 volts o 3.3 volts en ciertos casos. Y si le ponemos big.b, entonces tiraría hacia abajo, es decir, a masa. Entonces la resistencia no estará conectada a, por así decirlo, a la fuente, sino más bien a masa. Después tenemos la etiqueta loop, que es la que nos va a permitir hacer el ciclo. Después otra instrucción nueva que significa, se lee bit.b, bit de test, la T es de test. Lo que va a ser comprobar si hay un cambio de estado en el switch, o en el puerto, en este caso es el switch 1. Después tenemos
otra instrucción que nunca habíamos usado, una nueva, que es la bueno, yo me brinqué, la JNZ off. Aquí off es, bueno, JNZ vendría siendo como un análogo pero condicionado del jump, de la instrucción que tenemos acá abajo. JNZ quiere decir que cuando esta instrucción de arriba, la bit.b, dé el banderazo, entonces en vez de irse a la etiqueta off, pase por la etiqueta on y ejecute estas líneas, las líneas de toda la vida que ya hemos usado estas 2 semanas, no toda la vida. Y mientras no haya banderazo, entonces se va a brincar hacia la etiqueta off y va a ejecutar estas líneas, la big.b, o sea, vamos a apagar el LED en esta línea y después va a saltar hacia la etiqueta loop y otra vez de nuevo. Pero si hay bandera, entonces se hacen de la línea 35 a la 37 y lo que va a hacer va a encender el LED y de nuevo va a saltar a la línea loop. Ahora lo ejecutamos en la tarjeta y vemos cómo se va a encender el LED 1 cuando lo presionamos. Como vemos, se está encendiendo el LED 1 en esta parte cada que lo presionemos. Entonces cuando lo presionamos hacemos que pase por la etiqueta on. Cuando lo soltamos, entonces se hace el salto condicionado y se pasa por la etiqueta off. Lo vemos. En esta ocasión pues ya toca la inversa. Primero vemos la placa cómo va a funcionar cuando presionemos el switch 1 puerto 2.1 y switch 2 puerto 1.1. Cuando presionemos este se va a encender el LED 1 y cuando presionemos este otro, el LED 2. Bueno, falta ponerle play al emulador. Ahora, como lo vemos, se pone y se pone. ¿Y qué pasa si presionamos ambos? Ahí está. Ahora, explicando el código, en el código tenemos, bueno, en lo que se debuguea, lo voy explicando. Aquí tenemos muchas más configuraciones de GPIOs. Bueno, no todas corresponden. Aquí tenemos que esta instrucción corresponde al 4.7, viene siendo el LED 2, configura como salida el LED 2 puerto 1.0. Mentira, este es el LED 1 y este corresponde al LED 2, ambos configurados como de salida con instrucción bis.b, bset, en vez de bclear como es este caso, bclear.b, que corresponde al puerto 2.1. Aquí tenemos al switch 1 que lo configura como GPIO o sea, un puerto de entrada, como un puerto de entrada. Usamos lo mismo que en la parte anterior, su respectiva pull-up para que los datos no queden flotando. Aquí lo configuramos para que esté arriba, es decir, a los 5 volts y no a masa. Ahora tenemos otro, pues como vimos en la explicación, bueno, en el cómo funcionaba, bueno, no tiene play, por eso no funciona. Ahora estamos utilizando el segundo switch, por eso ya tenemos estas instrucciones nuevas. Bueno, no nuevas, ya no estaban aquí en la parte anterior, pero ya las conocemos. Esta configura como salida de datos. Aquí tenemos el registro de resistencia y aquí lo ponemos a fuente, a 5 volts. Ahora tenemos la etiqueta loop. Tenemos de nuevo cuando el bit.b que va a registrar, bueno, va a detectar, va a dar el banderazo cuando haya el cambio de estado. Tenemos el salto condicionado, que si no se da el banderazo se va a ir hasta la etiqueta off, y si no es así, si hay un cambio de estado, entonces vamos a pasar por la etiqueta on, que va a encender el LED. Exactamente va a encender el 4.7 que corresponde al LED 2. Entonces cuando presionemos el switch 1 se va a encender el LED 2.
Si no es así, entonces pasa por la etiqueta off y se va a apagar. Y ahora tenemos otra etiqueta. Aquí tenemos en la etiqueta on. En vez de dar el salto directamente al loop, si lo diera directamente al loop, entonces solamente estaría un LED apagado, prendido. Si presionáramos los dos, solamente uno estaría prendido, exactamente el LED 2. Si presionáramos el switch 2, el LED 1 nunca se encendería porque estaría dando saltos al loop y la siguiente línea de las siguientes líneas de código no se estarían ejecutando. Por eso da el salto a la etiqueta PO. Tenemos de nuevo bit.b que va a registrar el cambio de estado en el puerto 1.1, que es el switch 2. Si hay banderazo, se ejecuta la etiqueta ONT, que va a encender el puerto 1.0, corresponde al LED 1. Si no hay, entonces se da el salto condicionado a la etiqueta OFT y va a apagar este LED. Ahora sí hay salto al loop y comienza todo de nuevo. Vemos de nuevo funcionando la tarjeta. Como vemos, aquí está pasando entre los saltos condicionados y como vemos podemos tener ambos LEDs activos al mismo tiempo. Ahora con la cuarta y última parte de esta práctica, de la primera práctica de la clase de microcontroladores. Ahora toca explicar primero el código. Tenemos la función que hemos usado en toda esta práctica para poner en set o en clear la configuración del GPIO, es decir, configurar si es de entrada o salida las puertos. En este caso el 4.7, que es el LED 2, al igual que el 1.0, puerto 1.0 que es el LED 1, están configurados como puertos de salida. En cambio el 2.1, que es el switch 1, va a ser como entrada de datos. Su respectiva instrucción, que va a hacer la conexión pull-up utilizando los registros de resistencia, y la instrucción bis.b numeral bit 1 {p2 out, que va a poner esta conexión pull-up hacia los 5 volts o hacia fuente. Tenemos la etiqueta loop. Tenemos también lo que nos va a dar el banderazo cuando haya un cambio de estado en el switch 1, es decir, el puerto 2.1. Tenemos el salto condicionado hacia la etiqueta off si no hay cambio de estado, pero si hay cambio de estado, entonces se sigue con la línea del código hacia la etiqueta on. Y la diferencia con las partes anteriores es que aquí, cuando presionemos el switch 1, puerto 2.1, se van a encender ambos LEDs. Ya habiendo hecho las partes anteriores, pues esto fue muy sencillo, porque pues ya era solamente juntar partes de las partes anteriores de esta práctica. Y entonces en la etiqueta on encendemos el LED 1 y el LED 2. Bueno, aquí veo que tuve un error. Me hizo falta el respectivo salto hacia loop, porque si no, pues se me apagará, porque va a pasar por las líneas de la etiqueta off y pues eso no lo queremos hasta que soltemos el switch. Entonces, en lo que termino de explicar el código, vamos a debuguear. Bueno, en lo que se hace este proceso, sigo explicando. Tenemos la etiqueta off. En esta etiqueta vamos a apagar ambos LEDs con la instrucción BIC, BI clear.b, numeral BI7, {p4 out, es decir, le vamos a dar un 0 de salida al puerto 4.7, al igual que el 1.0, que corresponde al LED 1 y al LED 2. Finalmente, tenemos el salto al loop. Entonces, corremos el código. Y
como vemos, se encienden ambos. El momento en que yo presiono el switch, entonces no se da el salto condicionado y pasa por la etiqueta ON, dando la instrucción bis a ambos puertos y dando un 1 lógico a la salida. Después de esas instrucciones se da el salto a jump y como sigue, no se ha cambiado de estado, entonces no se da el salto condicionado y se vuelve a pasar por las instrucciones que mandan el 1 lógico y de nuevo se da el salto hacia la etiqueta loop. En el momento en que yo suelto, se da el cambio de estado, se da el salto condicionado hacia la etiqueta off y entonces apaga, manda el 0 lógico hacia los puertos del LED 1 y LED 2 y finalmente se regresa a la etiqueta loop. Y pues como no hemos dado el cambio de estado, entonces se vuelve a hacer de nuevo lo mismo. Y pues bueno, esto es todo de la práctica 1.